Seguramente no soy, pero para nada el único que ha leído comentarios del tipo: es que hay delincuencia porque a los delincuentes los protegen los derechos humanos. La culpa es de la Comisión de Derechos Humanos. Los de Derechos Humanos impiden que detengan delincuentes. Estupideces de ese nivel, porque pues no les alcanza a girar ni siquiera una vez la ardilla en la tatema, pero pues es falso, ¿no? Sobre este tema, yo digo, muchos lo han leído, yo lo he leído 1000 veces o miles de veces aquí en el canal. Sobre este tema, Ernesto López Portillo publicó en su columna de Animal Político el día de ayer, cómo es que esto es una trampa en la que caen, y eso es lo que quiere el Estado que creas. Con eso también se lavan las manitas. Fíjense qué interesante. A ver si dejan de escribir después esa tontería, que es uno de los mantras que tienen los menos aptos para, pues no sé, para culpar a todos menos a los que en verdad tienen responsabilidad de la inseguridad en el país. Dice Ernesto López Portillo: me sucedió recientemente una vez más, igual que aquí muchas veces llegan y dicen lo mismo. Esta vez en una mesa cerrada de análisis donde se presentó un nuevo reporte sobre política de drogas, delincuencia organizada y su impacto en los derechos humanos. Al presentar mi argumento, sugerí que tal vez hemos llegado al límite de la caja de herramientas políticas y técnicas para defender y promover un paradigma de seguridad con enfoque de derechos humanos. Inmediatamente alguien reaccionó con énfasis: no podemos dejar de luchar, o algo similar. A mi juicio, se trata de un error analítico ampliamente extendido. Profundizar en la difusión del problema y reconocer las pérdidas con franqueza antes de insistir en las soluciones es visto por muchas personas como una especie de rendición. Lo he presenciado innumerables veces. Observar a fondo y con el mayor realismo posible la crisis de derechos humanos provocada por las políticas de seguridad hegemónicas suele detonar una respuesta mecánica de evasión que se aleja del problema y se aferra a lo que se percibe como una solución inmediata. Creo que existe un temor profundo ante la realidad abrumadora y también frente a la posibilidad de nombrarla. A ello se suman con fuerza el sesgo de confirmación descrito por Daniel Kahneman, la tendencia a interpretar la información de manera que confirme creencias previas, ignorando o desvalorizando la evidencia contraria. Fíjense, la dupla Trump-Bukele se ha posicionado, al menos en esta región del mundo, como la vanguardia de la erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad. Me detengo en el caso El Salvador. La información que recibimos en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México confirma que cada vez más personas reconocen la política de seguridad de ese país como un modelo a seguir. Celebran la caída de los homicidios intencionales, ignorando la evidencia contundente sobre detenciones ilegales y arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, demoras en el control judicial de las detenciones, ineficacia del habeas corpus, ausencia de pruebas para imputaciones, uso abusivo de la prisión preventiva, audiencias masivas, restricciones al derecho de defensa, violaciones al debido proceso y la posible muerte de cerca de 200 personas privadas de la libertad, entre otras. Esto lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que toda la gente que ve a Bukele como si fuera un salvador, todo esto que escribe Ernesto López Portillo, todos estos delitos, pues se los perdonan hasta que no les toca en primera persona. Me acuerdo mucho de ese ejemplo que nos dio aquí en una transmisión el compa Javier Hernández Alpizar, que escuchó una entrevista que le estaban haciendo a una mujer del Salvador, y él hacía énfasis en esa disonancia cognitiva. La pobre mujer nomás no entendía que no entendía. Le preguntaban a la señora salvadoreña: oiga, ¿y qué es lo más fregón que ha habido en el gobierno de Bukele? No, pues es de que ya no hay inseguridad, ya puede una salir a la calle sin problemas, ya no hay asesinos, ya todo eso, ¿no?
Ah, oiga, ¿y qué es lo malo? No, pues lo malo es que encerraron a mi hijo y él es inocente. Tómela, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que existe un falso dilema entre adoptar acciones efectivas contra el crimen organizado y respetar las obligaciones legales e internacionales en materia de derechos humanos. La frase resume el núcleo del conflicto actual que va más allá del ámbito de la seguridad. Se trata de una disyuntiva que pone en riesgo la supervivencia misma de la democracia constitucional de derechos, al menos en nuestra región. Reconocerlo es crucial para así enfrentarlo. Se lo tenemos que traducir a los aplaudidores de Bukele porque no le entienden. Cuando dice Ernesto López Portillo, existe un falso dilema entre adoptar acciones efectivas contra el crimen organizado y respetar las obligaciones legales e internacionales en materia de derechos humanos, quiere decir que se pueden hacer las dos cosas a la vez, que no es necesario que se violen derechos humanos y se detenga, que se violen derechos humanos para detener a los delincuentes. Se pueden detener sin violar los derechos de las personas. Pero esto no lo entienden los aplaudidores de Bukele y Trump y todo eso. Continuó. Cada vez más personas parecen estar dispuestas a intercambiar democracia por seguridad. ¿Cómo llegamos a este punto? La pregunta revela una trampa estructural del Estado. La transición democrática en América Latina y sin duda en México dejó fuera la seguridad. La evidencia, la persistencia de la seguridad nacional como refugio que impide una verdadera rendición de cuentas del aparato policial y militar. De esto se sigue lo que Ruth Diamond denomina la remilitarización de América Latina. Una trampa perfecta. A ver si le entienden los aplaudidores de Bukele y Trump y también los que están en contra de los derechos humanos. El Estado evitó la reforma democrática del sector de seguridad, impidiendo su profesionalización y el establecimiento de controles eficaces. Ese abandono produjo un fracaso sistemático ante la violencia y el crimen, generando así las condiciones para el respaldo político y social que hoy lleva al poder a quienes sostienen que los derechos humanos son un obstáculo para nuestra seguridad. Difícil que le entiendan los aplaudidores, pero bueno, lo tenemos que decir. Los derechos humanos llegaron a las normas nacionales e internacionales, pero no se integraron en las políticas ni en las prácticas institucionales. Paradójicamente, la omisión deliberada de profesionalizar, en especial el uso de la fuerza pública, sembró la desconfianza hacia los propios límites que imponen los derechos humanos. La falla institucional, en lugar de impulsar una reforma, trasladó el costo hacia los derechos, debilitando el consenso en torno a su legitimidad. Hoy el aplauso es para quien propone eliminarlos. Con razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que es falso el dilema entre derechos humanos y eficacia frente al crimen organizado, pero tal vez ya es tarde. El Estado, desde su propia descomposición, ha trabajado durante años para consolidar la idea de que la seguridad solo es posible si los derechos humanos no estorban. De ese tamaño es el desafío y de ese tamaño es la estupidez, diría yo. Reconocer esto puede ser más útil que negarlo, precisamente para equilibrar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, tal como lo propuso Antonio Gramsci. Bueno, esto es lo que escribió Ernesto López Portillo. Y yo, la verdad, me quedo pensando, ¿en serio creen que no se puede cumplir con la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad sin violar los derechos humanos? ¿En serio lo creen? Órale, deberían observar cómo se hace en países donde la violencia, la inseguridad es casi nula. Por ejemplo, Japón. ¿A poco creen que es con violación de derechos humanos que tiene ese índice de paz? Vayan allá, pregunten. Vean lo que hacen, por ejemplo, en Finlandia, en Dinamarca. ¿A poco es violando derechos humanos que están en paz? Por el contrario, creo que entre más se reconozcan los derechos de las personas, yo creo que es más posible alcanzar la paz.
reconociendo sus derechos. Esto no quiere decir que se deje libre a los delincuentes, que no se les detenga, pero como les dije varias veces durante este video, pues esto a los aplaudidores de los Bukeles y los Trump no les entra en la cabeza, no les alcanza pues para cranearlo. Es complicado tratar de hacérselos entender cuando pues la realidad es que ellos, más allá del 1 más 1, todo les cuesta trabajo.